¿Qué tal amigos? Bienvenidos nuevamente a su canal Las Matemáticas en Casa. El día de hoy quiero presentarles este juego que es tal vez uno de los juegos más conocidos en el mundo, no solamente en las matemáticas sino en general. Es conocido con el nombre de las Torres de Hanoi y yo espero que después de esta sesión, de este video de hoy, cada uno tenga un premio al final, y es que cada uno pueda construir su propia Torre de Hanoi, por supuesto que a través de una actividad que les voy a proponer aquí mismo, y la idea es que todos se puedan divertir. Este juego se llama Las Torres de Hanoi. Pues hay varias versiones y varias historias acerca del origen del juego. Uno de ellos es que los franceses fueron a Vietnam a librar a Vietnam de los chinos que habían ocupado Vietnam en esa época, y encontraron ese juego en una población llamada Hanoi, que es una palabra china que significa bajo el río o dentro del río. Esa es una versión. La otra versión que hay es de la India, y es que se llama también las Torres de Brahma, porque cuenta la leyenda que Dios creó una iglesia gigante donde había una plataforma como esta que está aquí en la parte inferior, con tres hilos verticales como estos que están acá, y con 64 discos. La idea es que él le había dicho le propuso a los monjes que custodiaban este templo que deberían mover los 64 discos moviendo un solo disco a la vez, con una condición: es que un solo disco a la vez, y la segunda es que nunca puede quedar en todos los movimientos un disco más grande encima de uno más pequeño, porque no se puede. Y pues, la sentencia que le puso Dios a los monjes es que una vez movieran los 64 discos de un extremo al otro, se acabaría el mundo. Por eso también se llama el juego el fin del mundo. Esa es otra versión. Yo tengo una versión mía. He querido crear mi propia versión, y mi versión es que, como Asia, donde está Hanoi, es una zona donde hay muchísimos temblores. Mi versión es que la gente, cansada de que sus casas cayeran cuando llegaba algún temblor, decidieron crear casas prefabricadas, de tal manera que cada uno de estos discos simboliza o representa una de las partes de la casa. La idea es que cuando les avisaban o se daban cuenta que iba a haber un temblor, ellos mismos desarmaban su propia casa y se llevaban su casa a otro lugar. Pues las condiciones son exactamente las mismas, solamente se puede mover una ficha a la vez, eh, y jamás en el juego puede quedar una ficha más grande encima de una más pequeña. Entonces el reto está en llevar todos los discos al otro extremo y que queden en la misma forma de la casa, es decir, en la forma de pirámide. De eso se trata el juego. Pero ¿qué es lo interesante de este juego? Y es lo que quiero que hoy aprendan algo de matemáticas, y es que este juego corresponde con esta expresión matemática que está en el tablero, y es la expresión 2 a la n menos 1, donde la n representa el número de discos, el número de fichas que hay acá, el número de discos. Entonces, por ejemplo, si n es el número de discos, yo quiero saber en cuántos movimientos mínimamente puedo llevar la casa o las fichas o la torre al otro extremo. Entonces, n, cuando es cero fichas, pues no tiene ningún sentido. Si no tiene ninguna disco, pues eso sería 2. Uno cambiaría la n que está acá por el 0, el número de fichas sería 0, sería 2 a la 0. Hay una definición matemática que dice que 2 a la 0 o 2, cualquier número elevado a la 0 da 1, entonces sería 2 a la 0 es 1, menos 1 da 0, o sea que cuando hay 0 fichas, pues hay 0 jugadas, por supuesto. La cuestión sería cuando hay una sola ficha en el juego, ¿cuántos movimientos debo hacer para llevarlo al otro extremo? Pues lógicamente se ve que es un solo movimiento, y ese no tendría ningún tipo de problema. Pero sin embargo, uno podría decir, cuando hay una ficha, según esta expresión, ¿cuántos movimientos hago? Entonces sería 2 a la 1. Lo que dice la definición es que cualquier cantidad elevada a la 1 pues da la misma cantidad, es decir, 2. 2 a la 1 es 2, y 2 le quito 1, me queda 1. Es decir, que cuando hay una ficha, con un movimiento es suficiente. La cuestión empieza a ponerse un poco interesante cuando pasa de 2 fichas. Cuando hay 2 fichas, ¿cuántos movimientos debo hacer para llegar al otro extremo? Entonces lo que diría esta expresión es que cambio la n, que es el número de ficha, por 2 fichas, que son las que tengo en este juego, serían 2 a la 2. 2 a la 2, ¿cómo se resuelve? Es multiplicar la cantidad que está en la parte de abajo, o la base, el número de veces que me indica la cantidad que está arriba, es decir, el 2 lo multiplico 2 veces, es decir, que 2 por 2 da 4.
Entonces 2 a la 2 sería 4 menos 1 sería 3. Es decir que lo que está diciendo es que mover esas fichas de este extremo al otro extremo tardaría mínimo 3 jugadas. Es posible que se demore más, pero mínimo 3 jugadas. Entonces una jugada sería pasar esa ficha superior al centro, la ficha que está abajo al otro extremo, 2 jugadas, y por último esta al siguiente extremo, y ya tenemos entonces nuestra torre trasladada de un extremo al otro. Hasta ahí no hay nada divertido, porque ya la diversión empieza a partir de ese momento. Cuando hay 3 fichas, sería cambiar esta n de la expresión 2 a la n menos 1 por el 3, sería 2 a la 3, entonces habría que averiguar cuánto es 2 elevado a la 3. Recuerden que es el número que está en la parte inferior, o sea la base, multiplicado las veces que diga el exponente es el número pequeño, sería 2 por 2 por 2, sería 8. 2 a la 3 es 8 menos 1, sería 7. Quiere decir que cuando hay 3 fichas, el mínimo de jugadas que puedo hacer para pasar esta torre de un lado al otro, moviendo una sola ficha a la vez, sería 7 jugadas. No es posible hacerlo en menos número de jugadas. Entonces yo podría pensar en eso. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7 jugadas. Acabo de pasar la torre que estaba en este extremo al otro extremo, cumpliendo las condiciones de una sola ficha a la vez y nunca poner una ficha más grande encima de una más pequeña. Listo, ya me quedó la siguiente ficha. Si ustedes siguen jugando, se va a poner el juego muy interesante, porque cuando tengo 4 discos, es decir, en este caso que hay 4 discos, sería 2 a la 4, y 2 a la 4 sería 16, siguiendo esta lógica, 2 multiplicado 4 veces, 2 por 2 por 2, 16, menos 1 daría 17. Decir que habría que pasar esas 4 fichas al otro extremo, así como para que me quede la misma torre como está, en mínimo 17 jugadas. En menos jugadas es imposible hacerlo. Es posible hacerlo en más jugadas, pero el reto para ustedes y para todos en casa es que lo puedan hacer en menos tiempo. Si usamos 5 fichas, van a verlo, sería 2 a la 5, 2 a la 5 sería el 2 multiplicado 5 veces, 2 por 2 por 2 por 2 por 2 da 32, menos 1 da 31. Quiere decir que cuando hay 5 fichas, el mínimo de jugadas que puedo pasar estas fichas de este lado al otro serían en 31 jugadas, y así sucesivamente. Si hay 6 discos sería 2 a la 6, 2 a la 6 da 64, menos 1, 63 jugadas. Cuando hay 7 discos, tenemos que con 7 discos sería 2 a la 7, daría 128, menos 1, 127 jugadas. Cuando hay 8 discos, en este caso, sería 2 a la 8, da 256, menos 1 sería 255, y a medida que avanza el número de discos, pues se va complejizando el juego. ¿Listo? ¿Qué es lo interesante de este juego para todos ustedes que están en casa? Es que pues ayuda a desarrollar pensamiento espacial, por supuesto, pero también es un ejercicio de gimnasia mental. Puede ayudar sobre todo a las personas mayores a evitar que le den algún tipo de enfermedades mentales, sobre todo a nosotros los adultos, que se nos olviden las cosas. Entonces es un muy buen juego para que ustedes lo desarrollen en casa. Con este juego matemático se han trabajado temas en matemáticas de combinaciones, se han trabajado temas de fractales y muchos otros temas matemáticos, pero por lo pronto hoy quiero que sea una clase de matemática recreativa. Entonces, como este juego es tan interesante, quiero pedirle a ustedes que construyan su propio juego. Yo les pido que lo hagamos en un material sencillo, un material cartón. Cogí una caja de cartón común y corriente. En este caso van a ver que nos patrocina una leche. Entonces es una caja común y corriente. Lo que hice fue baratarla, y lo que hice fue con un transportador empezar a hacer discos. El primer disco que creé tiene un centro y un radio de 6 centímetros, y empecé a disminuir medio centímetro cada círculo, hasta obtener los 10 círculos que me dieron acá. Luego lo que hice fue recortar, pues lo que habría que hacer es recortar cada disco. Ustedes lo van a hacer de manera rápida también, para que vean cómo lo hice. La idea es recortar cada uno de los discos, tantos discos como ustedes quieran hacer.
yo les propongo que hagan 10 para que pues el ejercicio tenga sentido. Recuerden que lo pueden hacer en casa, con material que hay en casa, no tienen que hacerlo con un material costoso, por supuesto. Y ya tenemos nuestro primer disco. De esta manera puedo abrir el centro con un lapicero porque es cartón. Abro el centro, como en este caso. Y yo previamente pues ya había hecho el mismo ejercicio con 10 discos que tenía aquí a mi lado. Entonces ya tengo mis 10 discos de cartón, en este caso. Posteriormente tomé un trozo de cartón para que sea la base, igual marqué unos puntos y con el mismo lapicero lo que hice fue trazar unos huecos, y posteriormente pues podría utilizar un trozo de madera que hay en casa, un lapicero viejo, pero decidí utilizar colores, es un tema de rapidez, empezar a utilizar colores de esta manera. Entonces después de hacerlo me quedó algo como esto que está acá. Vean, esto es nuestra torre de Hanoi hecha en casa con cartón. Y posteriormente pues podemos empezar a jugar. Ya saben, vamos a hacerlo inicialmente con 3 discos. Recuerden que con 3 discos la expresión es 2 a la 3 menos 1. 2 a la 3 sería 8 menos 1, 7. 7 jugadas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. El desafío para ustedes es que hagan su propio juego de torres de Hanoi en casa, inviten a sus papás, a sus hermanos, a sus amigos a jugar y se contabilicen no solamente el número de jugadas mínima que pueden hacer, sino también el tiempo para que se diviertan en casa. Entonces, muchachos, muchísimas gracias y nos vemos entonces en el siguiente video. Que estén muy bien.